Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, me presento, yo soy Mario Oporto. Estoy muy agradecido al programa Peronismo Puro y a Darío Gata por la invitación para hacer algunas reflexiones sobre el peronismo y la unidad, ¿no? Un tema tan organizador de lo que ha sido la historia del peronismo. Sobre esa historia me gustaría referirme a aquel hecho originario, fundante, que fue el 17 de octubre de 1945, cuando un movimiento popular policlasista y con base obrera dio nacimiento al peronismo. La verdad que era un novedoso frente, socialmente heterogéneo, intergeneracional, era nacional en su representación territorial, pero contenía no solo a trabajadores urbanos, sino también trabajadores rurales, y representaba a los sectores más humildes de las provincias ricas, pero también a muchos sectores tradicionales de las zonas más postergadas de la patria. Por lo tanto, nació como mestizo, ¿no? el peronismo en su conformación política, y así organizó sus ideas en lo que Perón pretendía que fuese una doctrina que asumiera un saber desde la periferia. Lo designaría el tiempo después con ese original nombre de justicialismo, y el justicialismo fue la teoría de liberación nacional más original que América Latina presentó como alternativa al liberalismo anglosajón. Y esto lo obligó a Perón, frente a lo que nosotros decíamos un conglomerado que venía de distintas tradiciones políticas, a hacer una mezcla, ¿no? A mezclar lo que hasta ese momento parecía imposible. Lo llevó a unir los extremos e hizo dialogar a lo que parecía incompatible. Era unir partiendo desde una diversidad de lecturas y de visiones políticas. La doctrina social de la Iglesia iba a ser un contenido fundamental, pero también corrientes que venían del pensamiento nacionalista o del socialismo, que ambas habían tenido una presencia intelectual importante en la Argentina, aunque poco peso electoral, ¿no? Por lo tanto, la síntesis era una vez más, en un momento de descreimiento del sistema, la fórmula más apta para salir de la crisis. Esa síntesis obligó a Perón a profundizar una convicción que en él se mantuvo a lo largo de toda su vida política, que es la idea de unidad, ¿no? La idea de unidad forma parte de la doctrina justicialista, es esencial a la doctrina justicialista. También el armado de frente, ¿no? Podemos decir que son su ortodoxia. Porque, como yo decía recién, el 17 de octubre fue un frente en donde convergían distintas tradiciones políticas y también novedosos sujetos sociales, con el que podemos decir que es casi un mandato fundacional el frente. Y el último Perón, el del modelo argentino para el proyecto nacional, también pensó la unidad como un hecho ordenador, indispensable para la construcción de ese modelo argentino de organización comunitaria que él se planteaba, ¿no? La verdad es que la necesidad de la unidad recorre toda la saga peronista. Lo hace primero de una convicción de que todos unidos van a asegurar el triunfo y que se entona con fervor cada vez que se canta la marcha. Pero eso se repite en el mismo ideario con la tan difundida alternativa de mantenerse unidos o permanecer dominados, que
Perón ya proyectaba a mediados del siglo XX, cuando todavía la llegada del mítico año 2000 se vislumbraba lejana. Había en el peronismo, frente a la unidad, una certeza que yo creo que recoge cierta tradición de la poesía martinfierrista, que traducida a la política asegura que la pelea interna o entre hermanos nos pone en una situación de ser devorados por los de afuera. Por tanto, en Perón, la idea de unidad abarcaba diversas arquitecturas relacionadas con sus objetivos y sus necesidades, que yo quiero describir porque me parece que son esenciales para este momento de la coyuntura argentina, donde la unidad es un objetivo primordial, que no sirve solo para ganar una elección, sino que es esencial para construir una nación. Y por lo tanto, uno tiene que tener claro si la unidad es una necesidad electoral o es una convicción política. Yo digo que en Perón esa idea de unidad abarca distintas arquitecturas, porque en primer lugar plantea la unidad del peronismo en forma permanente, ¿no? Al que siempre consideró el núcleo de aglutinamiento fundamental para cualquier construcción política más amplia. Pero también la unidad del campo nacional y popular, por constituir un frente de construcción nacional que asegurara la independencia en la toma de decisiones políticas y que organizara a la mayoría del pueblo contra intereses extranjeros o sus socios locales, que siempre actúan en conjunto. Pero la tercera arquitectura es la unidad nacional, como proyecto cultural, porque el justicialismo, a través de Perón, es un proyecto cultural. Más digo, la política en su etapa más alta, superior, en su etapa más ambiciosa, es un proyecto cultural. Y este proyecto cultural tenía que asegurar la paz y el bienestar de todos los argentinos, y para eso se necesitaba el consenso de la gran mayoría del pueblo, ¿no? Nunca olvida de pregonar la unidad nacional Perón. Incluso en sus últimos años cambia estratégicamente la consigna de un peronista, no hay nada mejor que otro peronista, para ampliarla hacia, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pero cuando él piensa en argentino, lo piensa en un espacio más amplio, y por eso la otra construcción arquitectónica de la unidad de Perón es la unidad continental. Porque cree que la unidad continental es el reaseguro de la liberación nacional, recogiendo la tradición romántica y antiimperialista de la patria grande, pero también la convicción pragmática de asegurar un amplio mercado interno latinoamericano que fomente el desarrollo industrial. Este pregonar de la unidad hace que en la mirada doctrinaria peronista, el sectarismo o la exclusión va en contra de toda idea de unidad, ¿no? El sectarismo es la tumba de la conducción en el campo político, pensaba Perón. Porque él pensaba que había riesgos básicos en una organización política que podían llevar a quebrar la unidad. Una era que un grupo se coloque al servicio de intereses facciosos o minoritarios, y otro es que el movimiento se consuma en prácticas divisionistas. La verdad que la lucha política e ideológica permanente y sectaria le parecían a Perón un exagerado y generalmente un violento consumo de energías y de fuerzas vitales que siempre llevan a la desmesura y a un desorden general, y que impiden la experiencia de la justicia social, que es el objetivo por el cual nos organizamos y luchamos. Por eso Perón planteaba la organización
y planteaba el adoctrinamiento para lograr una unidad de concepción que iba a ser básico para cualquier construcción de unidad, que iba a llevar a un proyecto de nación, ¿no? Pero yo, después de la derrota del año primero 2015, pero después la preocupante segunda del 2017, pensaba que representar el 30% de la población es válido y importante para construir una facción, pero que es escaso para ganar una elección. Para una elección se necesitan el 50%. Felizmente lo logramos, pero el 50% es escaso para construir una nación. Para construir una nación independiente, justa, soberana, se necesita un consenso mucho más amplio, que es del 80%. El tema es decidir con claridad si queremos y hacemos política para ser parte de una facción o para ganar una elección, o si hacemos política para construir una nación.